Ok, entonces, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Aníbal. Ese era el título de esta, de esta sesión. Aníbal, que no sé si ya tienen idea o han escuchado hablar del personaje, quién fue, qué hizo, cuándo y cómo. Pero es famosísimo el punto que luego hasta se han creado personajes imaginarios, ficticios, como Hannibal de Cannibal, sobre este personaje, que no tiene nada que ver, porque Aníbal fue un grande, grandísimo general africano y fue protagonista de uno de los episodios más míticos, realmente más impresionantes de la historia de Roma, cuando Roma fue al punto, a punto, a punto de perder todo y ser cancelada completamente de la cara de la tierra, de la faz de la tierra. Y, pero sobre Aníbal se ha contado todo, se han hecho muchas pláticas y la historia está ya muy trillada, ¿no? Salió de África, bueno, salió de España prácticamente, con un ejército enorme, con elefantes, cruzó los Alpes con los elefantes, una empresa jamás realizada antes, y luego entró en Italia y vamos a ver un poco lo que hizo. Y en este momento, durante esta campaña de guerra, Roma sufrió la más grande derrota de su historia, la batalla de Cannes. Una batalla tremenda, luego vamos a ver algunos detallitos. Y, pero de toda esta historia, yo pues, te voy a contar lo que normalmente no se cuenta, ¿verdad? De toda esta historia. Por ejemplo, de todas las batallas que han habido en el arco de, no sé, 20 años de guerras en territorio itálico, eh, se, se- se sabe todo, se sabe cómo estaban dispuestos los ejércitos, las maniobras de uno de otro. Se han escrito libros sobre estos argumentos, pero a mí no me interesan. Me interesan las cosas curiosas, las cosas que están detrás de la historia oficial. Entonces, les voy a compartir, primero les voy a compartir un mapa. Ah, ¿dónde está el mapa? Perdón, ¿eh? Ah, aquí está. Ah. ¿Sí se alcanza a ver este mapa o no? No, ¿verdad? Se ve Eh, no, Estoy haciendo un caos porque como no preparé un archivo único, estoy buscando las cosas por aquí y por allá. Perdón, no pero se preocupe. no vamos a usar muchas imágenes hoy. Algunas muy significativas. Hola Carla, bienvenida. Entonces, la historia inicia en el 200, bueno, la historia inicia mucho, mucho antes. Estamos en la época en que hablamos de las guerras púnicas. Los púnicos eran los habitantes del norte de África, en particular, tenían su capital en Cartagena, Cartago en latín, que aquí vemos en el mapa, que sería en Libia. Cartago, una ciudad que tenía 800.000 habitantes en cuando empezaron estas guerras, controlaba completamente todo el norte de África y también España, controlaba parte de la Sicilia, controlaba Sardinia y Córcega. Roma se acababa de expandir hacia el sur, había llegado a conquistar Tarento y Regium, las últimas dos colonias griegas que están en la parte más extrema en el sur de Italia. Entonces, quiero recordar, voy a señalar aquí con un plumón, quiero recordar que en ese momento, cuando inicia la guerra, en el tercer siglo antes de Cristo, Roma tenía el control de esta zona de Italia. Más arriba de esto, Roma no controlaba nada, ¿sí? Muy poco. Tenía algunas ciudadelas aquí al sur
del río Po que está ahí. Entonces, Roma se expande hacia el sur y obviamente llega a contacto con los griegos, conquista las ciudades griegas y llega a contacto con los púnicos, los de Cartagena, justamente para el control de Sicilia. Entonces, la primera guerra púnica, se desarrolla en Sicilia y sobre todo se desarrolla en el mar. Cartagena controlaba completamente el mar Mediterráneo, tenía una flota muy eficaz, tenía un puerto, la ciudad estaba construida en un puerto espectacular, doble puerto, un puerto dentro de otro, con el puerto militar que contenía no sé cuántos, 300 barcos, no me acuerdo cuántos, de guerra. Entonces era una ciudad realmente muy, muy importante en aquel entonces y empieza la guerra, las primeras escaramuzas navales, porque Roma no tenía realmente una flota, nunca ha tenido la necesidad de tener una flota. Y entonces pues no podía ganarle a los púnicos, ¿no? A los africanos. ¿Y qué hace Roma? Se inventa una flota, construye una flota robándole el modelo a los púnicos. Sempre casti. Ok, a ver. ¿Qué hacen? Prácticamente durante una escaramuza logran capturar un barco enemigo, lo desarman y luego lo vuelven a construir en serie, ¿verdad? Entonces lo desarman pieza por pieza y construye, y empiezan a construir su primer flota de 100 barcos, todos copiados de los púnicos. Ese es un modelo de una trireme no porque tenía 3 remos, sino porque tenía 3 niveles, 3 series de remos. Los esclavos que estaban aquí estaban sentados uno encima del otro prácticamente. Y bueno, aquí se ve mejor en esa imagen. Y no sabían manejarlo, los romanos no sabían manejar los barcos, ¿no? Entonces arman la flota, hacen la primera prueba ahí frente en el puerto de Ostia y luego van a la guerra. Y la primera batalla, ¡boom!, masacrados porque no lo saben usar prácticamente. Porque ¿cómo funcionaban esos barcos? Tienen, como pueden ver, el rostrum, el rostrum, aquí es la punta, que era una punta de bronce, media tonelada de bronce, con la que chocaban contra el barco enemigo para hundirlo. La otra estrategia era un poco más refinada aún, era la de pasar cerca del barco enemigo así, de forma que de romperle completamente todos los remos y dejar el barco inmovilizado. Entonces, los púnicos eran muy buenos en esa maniobra y de hecho hundieron completamente la primera flota romana y capturaron. Fue un desastre la primera batalla naval. Luego, pero los romanos desarrollaron un arma secreta, el corvus, que es prácticamente esta pasarela que vemos aquí, que es colgada con una punta de metal aquí, que pueden ver que está colgada por unos cables, se suelta el cable, el corvus se puede girar, se deja caer sobre el puente del barco enemigo y la batalla naval se convierte en batalla campal, porque ahí pueden pasar los hombres y los hombres romanos, los legionarios romanos ganaban las batallas campales, ¿verdad? Eran débiles en la flota, pero en el cuerpo a cuerpo, seguramente el ejército romano le ganaba. Y así ganaron la primera guerra púnica, la ganaron de esta forma. Es importante decir una cosa que aquí ya dejo de enseñarle esta imagen y voy a abrir ya el texto de Tito Livio. Tito Livio, cuando abre... ¿Por qué no lo tengo aquí? Ah, son aquí. Perdón, no, tengo demasiadas cosas abiertas. Aquí está.
Cuando Tito Livio llega en su enorme obra Ab Urbe Condita, que se suponía que iba a escribir la historia de Roma desde su fundación hasta el momento en que él vivía, en época de Augusto, de hecho una obra que es muy importante para la historiografía en general. Cuando llega a tratar de eso, dice, a ver, lo tengo anotado en algún lado, qué desastre soy hoy. El preámbulo está en página 4. En el preámbulo de cuando llega, estamos en el libro 21, dice, lo voy a leer en español, dice, en este punto de mi obra tengo derecho a decir por adelantado bla, 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 que voy a narrar por escrito la guerra más memorable de cuantas se llevaron jamás a cabo, la que hicieron los cartagineses, capitaneados por Aníbal, contra el pueblo romano. En efecto, no hubo otras naciones o pueblos más dotados de recursos que midieran sus armas, ni estos mismos contaron en ningún otro momento con tantos efectivos y tantas fuerzas. Y dice, la suerte de la guerra tuvo tantas alternativas y su resultado final fue tan incierto que corrieron mayor peligro los que vencieron, o sea, los romanos. Lo voy a leer en latín también. Dice, in parte operis mei licet mihi praefari quod in principio summa et otius professi plerique sunt rerum scriptores bellum maxime omnium memorabile quae umquam gesta sint me scripturum quod Annibale duce cartaginienses cum populo romano gessere. Entonces, la guerra más grande que la historia se haya jamás visto, los números de esta guerra son números que en algunos casos son superiores a las guerras mundiales, a la Segunda Guerra Mundial. Las batallas navales, la batalla naval de Cabo Ecnomo, por ejemplo, que se llevó a cabo durante la Primera Guerra Púnica, justamente para el control de Sicilia. No, en el sur de Sicilia, el cabo más extremo del triángulo de la isla de Sicilia, fue la batalla naval más grande de la historia, en donde de un lado había más de 300 barcos de guerra contra otros más de 300 barcos de guerra, números que ni siquiera en las batallas del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial se lograron ni siquiera superar. Y bueno, entonces esta fue la primera guerra púnica. Durante la primera guerra púnica, Roma conquista prácticamente el control del Mediterráneo, conquista el control de Sicilia, el control de Sardegna. Y después de pocos años, creo que 20 años después de que se acaba la primera, inicia la Segunda Guerra Púnica, porque fueron 3 guerras, se llevaron a cabo a lo largo de 3 generaciones. De hecho, por un lado hubo 3 generales púnicos de la familia Barca, Amílcar, Asdrúbal y Aníbal Barca. Y del otro lado, a guiar los romanos fueron 3 hombres de la misma familia, los Escipiones, de la familia de los Escipiones. Todos se llamaban igual, ahorita se distinguieron con los apodos. Publio Cornelio Scipión Africano, Publio Cornelio Scipión Emiliano, Publio Cornelio, todos parientes. 3 generaciones de romanos fueron involucrados en esta guerra. Duró más de 100 años. Y bueno, Aníbal entonces inicia su camino desde una ciudad de España, Cartago, Nova Cartago, Cartagena Nueva, con sale de ahí en la primavera. También es importante las fechas, en la primavera, porque todas las campañas militares iniciaban en primavera, justamente porque en invierno no se podía hacer guerra. Salen en la primavera del 218 a.C. con 90.000 hombres de infantería, 12.000 hombres de caballería, 37 elefantes de guerra. Los elefantes eran los elefantes de guerra africanos. Luego veremos un poco de imágenes. Entonces cruza el Ebro. El Ebro es el río más importante en España.
en el camino hacia Francia y luego hacia Italia. Cruza el Ebro y prácticamente cuando cruza el Ebro, una clara señal de que se estaba marchando hacia Italia, ¿no? Entonces todas las poblaciones del norte de Italia, que eran gallos, se sublevan en contra de Roma. En Roma no empiezan a preocuparse. Dicen, chales, tenemos la guerra contra los africanos y ahora también contra los galos del norte, ¿verdad? Que aprovecharon para sublevarse. Aníbal cruza los Pirineos. Los Pirineos son las montañas entre España y Francia. Cruza los Pirineos y llega en tierra de Galia. En Galia, las poblaciones de Galia lo ven de mal ojo, pero él asegura de que está solo de paso. Déjenme pasar, yo aquí solo voy a Roma. Y los dejan pasar. Luego llega al Ródano. El río Ródano es el río 200 metros de ancho, el río más importante que hay en Francia que cruzar. Y en este caso pasa de una comarca a otra comarca, prácticamente del otro lado de Ródano ya los galos eran aliados romanos. Y trataron de toda forma de impedirle el paso, pero con estrategia, era un gran general, con estrategia militar, logra pasar, logra cruzar el ejército con balsas, este, con una maniobra de caballería que le tomó todo un día entero para poder tomar los enemigos a espalda. Luego pone una línea de barcos para romper la corriente y por debajo, río abajo de esta línea de barco, cruza con otros barcos y hace para cruzar los elefantes, todo un rollo para cruzar los elefantes, porque tuvieron que engañarlos, construir una balsa fija con otra pegada y luego le pusieron tierra para que pasaran encima de la tierra, todo un rollo para pasar los elefantes. Y está toda la descripción en este libro de Tito Livio de cómo hicieron todo este rollo. Total, que cruzan el Ródano y llegan a la vista de los Alpes. A la vista de los Alpes, este ejército que había empezado con 90.000 hombres de infantería, ya no eran 90.000. Muchos se habían ya perdido en el camino. Sin embargo, continuamente, conforme avanzaba, había otros que se juntaban, ¿no? Algunos por aventura, otros porque eran enemigos de los romanos, no veían la hora de sublevarse o de como quiera vengar alguna antigua herida. Entonces, antes de cruzar los Alpes, Aníbal arenga a sus hombres. Arenga a sus hombres con unas palabras tremendas, porque él dice, vamos a destruir, aquí está, ad delendum nomen Romanorum, liberandumque orbem terrarum. Estamos aquí, dice, cruzamos el Ebro para borrar el nombre de los romanos, ¿verdad? Ad delendum nomen Romanorum, y a liberar el mundo entero, et liberandum orbem terrarum. Esta era seguramente una señal muy clara de cuál era el sentimiento de todas estas poblaciones hacia los romanos. Los romanos no eran bien vistos justamente. Emprenden la subida de los Alpes. Fue todo una aventura porque los Alpes del lado francés no son muy empinados, pero luego cuando llegaron a bajar, la bajada fue un problema. Entonces se tardaron 15 días para cruzar los Alpes, de los cuales, por ejemplo, 5 días los pasaron solamente para tumbar una roca que de otra forma no le dejaban pasar. Entonces, para romper una roca enorme que le impedía el paso, primero cortaron árboles, luego hicieron fogatas enormes. Cuando la roca estaba completamente caliente, le echaron vinagre para que se disolviera la cal que hay entre, y luego ya pudieron romperla con el fierro y hacer, o sea, un pasaje para que ahí pasaran los animales, los elefantes. Después de 5 meses llegan a la vista de la pianura de Padana dell'Italia, entran en Italia prácticamente. Después de 6 meses significa que ya era casi invierno. Salieron en la primavera
y llegan en noviembre prácticamente en Italia. En noviembre ya no es época de guerra, ya hace frío, ya nieve en lugares altos y lluvia seguramente en los lugares bajos. Em, entonces entran a Italia, se rebelan todas las poblaciones, muchas de las poblaciones locales se rebelan, aprovechan y los romanos mandan su ejército. El ejército romano está dividido en dos partes, porque había dos cónsules, dos generales. Entonces el primer cónsul va enfrente inmediatamente convencido de que estos fueran ya cansados y después de haber cruzado los Alpes, seguramente eh, van a estar cansados, ¿no? Entonces, antes de la batalla, Escipión, uno de estos generales, Escipión, arenga a su ejército diciéndole que seguramente ustedes se imaginan que estos deben de ser muy fuertes y, ¿no? Dice, pocos pero vigorosos de cuerpo y espíritu, porque son los que sobrevivieron, ¿no? ¿Verdad? Cuyo vigor y energía apenas hay fuerza alguna capaz de resistir. Y él decía, todo lo contrario, son espectros, sombras de hombres, muertos de hambre, de frío, de suciedad, de falta de higiene, contusionados y quebrantados entre piedras y rocas, con quemaduras. Esa es una descripción, la voy a leer en latín porque es buenísima. Dice, effigies immo, umbrae hominum, fame, frigore, inluvie, squalore, enecti, contusi, ac debilitati inter saxa rupesque. Y luego, con quema, bueno, ya, lo demás, ¿no? Con sus armas rotas, ¿no? Dice, quassata, por la nieve, ¿no? Nive rigentes nervi, membra torpida, gelu, por el hielo, ¿no? Quassata fractaque arma, con las armas rotas. Claudi ac débiles equi, con los caballos débiles y ¿cómo se dice? Cojos, ¿no? Cuando caminan. Y dice, y esto es el discurso que hace Escipión, ¿no? Para arengar a sus hombres. ¿Qué sucede en esta batalla? Sucede que el ejército romano es completamente derrotado, completamente. La batalla se llama la batalla del Tesino, que es un río, a mitad de noviembre del 218 y el ejército romano es completamente derrotado. Um, se habla de 40, 50 mil hombres de un lado y tantos del otro, ¿no? Quizás un poco más de un lado, un poco menos. Y esto sucede el 18 de diciembre, perdón, a mitad de noviembre del 218. Un mes después, le voy a enseñar el mapa ahora, ¿va? Vamos con el mapa. Para que vean dónde son estos, cuál fue la secuencia de estas batallas y situaciones. Aquí. Como ven, entra aquí, vamos a ver si se puede hacer una anotación. Entran aquí en los Alpes, la ruta es esta verde, inicia en Cartago, toda esta ruta verde, entra la primera batalla, aquí, la batalla del Ticino. Un mes después, 18 de diciembre del mismo año, en diciembre, imagínense, 18 de diciembre, un mes después, poco lejos de ahí, cerca de otro río, la Trebbia, la batalla de la Trebbia. Mismo año, mismo resultado. Ejército romano completamente derrotado. Este general era un genio. Lograba siempre engañar, los engañaba con maniobra, con engaño, con todo tipo de trucos. Los engañaba siempre, era un genio de estrategia militar. Segunda derrota, primer cónsul, primer ejército, muertos todos, segundo ejército, segundo cónsul también. Una tragedia jamás vista antes en territorio itálico, cuando ya eran
siglos que no se veía una guerra en el suelo itálico. Y la cosa no termina ahí porque, bueno, termina ahí porque en diciembre no hay más guerra, ¿no? Se retiran cada ejército, bueno, el ejército de Aníbal se retira en su campamento de invierno y deja pasar el invierno justamente. Mientras tanto, a los prisioneros, a los romanos, se le pedía rescate, ¿verdad? Para ser liberados, mientras que a los soci, o sea, los socios, los aliados, que no eran romanos, pero eran aliados de los romanos, se los liberaba. Aníbal dice, si quieren pasar de mi lado, bienvenidos. O pueden estar libres e irse a su casa. Y obviamente se ganó el favor de muchísimas poblaciones locales con esta estrategia. Sigo adelante. Pasa el invierno, el año después, el ejército, Roma logra juntar otro ejército. Mientras tanto, después, durante este invierno en Roma, había pasado de todo. Había pasado de todo, y vamos a leerlo esto, vamos, página 80. ¿Por qué tengo tantas cosas yo abiertas? Debería cerrar todo. Aquí. Aquí muchos libros más adelante. Entonces, muchos portentos. Eh, Habían visto cosas, piedras que caían del cielo, rayos que de repente mataban a gente en lugares más impensables. El disco solar había dado la impresión de disminuir de tamaño. Habían caído piedras ardiendo del cielo. De repente habían visto en el cielo la luna que peleándose con el sol. Este, Dos lunas en el mismo día. Las aguas de las fuentes emanaban sangre, ¿no? Todas estas cosas. Este, Luego una cosa que nunca faltó a lo largo de los siglos, las estatuas que sudan sangre. ¿Eh? En Roma habían sudado la estatua de Marte en la Via Appia y otra, ¿no? Otra estatua, sudaban sangre. Tremendo, cosa que todavía sucede. Unas cabras se habían convertido no, se han cubierto de lana. Una gallina se había convertido en gallo y un gallo en gallina, cosas así. Entonces, todos preocupados, por consejo de los jefes, se acordó que había que hacer una ofrenda. Entonces, primero le ofrecieron a Júpiter un rayo de oro de 50 libras, o sea, de 25 kilos, algo así, 30 kilos de oro, un rayo para Júpiter. Este, y luego que se celebrara un lectisternio. Lectisternio era lecti de lectum, lecho, y externo de hacer, ¿cómo se dice? Acostar. El lectisternio era una ceremonia increíble en donde agarraba, fíjate que no es tan, bueno, se la describo. Agarraban las estatuas de los dioses y las acostaban en un triclinio como si fueran a tener un banquete los dioses, ¿verdad? Y ahí les servían comida y todo lo del banquete, ¿no? Pero siempre para placar su ira, ¿no? O para pedirle auxilio. El lectisternium. Tenían estatuas hechas adrede para eso, ¿verdad? Pero quitaban las estatuas y sacaban las que estaban hechas con los dioses acostados para ahí ofrecerle en los templos directamente los banquetes a los dioses. Bueno, suceden muchas cosas en Roma y deciden hacer sacrificios, deciden discutir el qué hacer con la Asamblea Popular, porque los senadores necesitaban el apoyo completo del pueblo.
Entonces deciden una situación tan extraordinaria. Y luego deciden también, establecen una primavera sagrada, el Ver Sacrum, una ceremonia muy rara en donde eh, mm, se sacrificaba a lo que nacería la primavera siguiente, todo sería sacrificado. Hablaremos quizás en otro momento de esta ceremonia que era muy curiosa, el Ver Sacrum, la primavera sagrada. Bueno, hacen todas estas cosas y el año siguiente, el 21 de junio del año siguiente, Roma logra juntar otro. Roma tenía 3 millones de habitantes, no Roma, el territorio que dominaba Roma, o sea, Italia. Podía contar más de 3 millones, podía mobilitar más o menos 1 millón de personas, más o menos, con el ejército. Claro que no lo podía movilizar todos juntos, porque no se podía costear, ¿verdad? Un ejército así, mantenerlo operativo, límites logísticos, ¿no? Entonces, logran como quiera formar otro ejército, otros 50, 60 mil hombres, y enfrentan otra vez al ejército de Aníbal, que eran siempre los mismos, poco al norte de Roma. O sea, Aníbal va hacia el sur, se acerca a Roma, llega al lago Trasimeno, y al lago Trasimeno, para panzas. Otra derrota de los romanos. A este punto en Roma empieza a tener miedo, hacen ahí también una montaña de sacrificios. No se lo voy a decir todo, solo el más curioso. El más curioso es que deciden de hacer un voto, ¿verdad? Que costaría, un sacrificio que costaría 333.333 haces, monedas, y un tercio. Ok. Era muy, 333.333. ¿Quién sabe por qué significado mágico, ¿no? Del 3? Entonces intentaron de todo. Decidieron aplicar la política de la tierra arrasada, o sea, todas las poblaciones en donde tenía paso el ejército tenían que abandonar las ciudades, abandonar sus propiedades, quemar las casas, quemar las cosechas, quemar todo y huir. Obviamente, pobres, los campesinos y la gente más humilde se encontraban en grandes dificultad. En Roma, en la ciudad de Roma, se empezaban también a reclutar hasta los libertos, los esclavos liberados, que no podían participar del ejército, en este caso los dejaron participar. Y había también un clima de sospecha en Roma. Empiezan a hablarse de que hay espías y empiezan a surgir los delatores. En Roma, si tú demandabas a alguien, lo delatabas, te premiaban, ¿no? Entonces, matan a 25 esclavos porque fueron acusados de haber hablado de una... ¿no? ¿Sabe, no? Este clima de sospecha por lo cual cualquier persona que te ve un poco rara. Entonces, esto explica un poco, ¿no? En Roma el pánico ya cundía. Em, no voy a leer estos textos, vamos directamente a la batalla de Cannes. Entonces, habíamos dicho que el 21 de junio del 217, la última gran batalla, Roma logra con un esfuerzo increíble otra vez a poner un ejército enorme. Esta vez no lo quisieron dividir en dos ejércitos, un cónsul y un cónsul, sino que los mandaron juntos. Esta vez sí vamos a destruir a Aníbal. Y la batalla de Cannas del 2 de agosto del 216, un año después justamente, fue la mayor derrota romana de toda su historia. Fue una gran estampida. Los romanos lograron, Aníbal logró rodear a los romanos y fue una matanza. Murieron. Vamos a leer. Vamos a leer, eso sí. Página 139. Ah, sí.
aquí está. Entonces, cuando se dan cuenta de que era una derrota impresionante, le explico cómo fue la derrota. Fue una gran estampida. O sea, normalmente los ejércitos se enfrentan. Primero hay que decir que nunca hay, en aquel entonces nunca había una batalla si no era porque los dos ejércitos estaban de acuerdo en pelear. Tenían que estar los dos de acuerdo. Porque los ejércitos cuando se movían construían un campamento. El campamento, luego vamos a ver una imagen, era como un castillo. Entonces, si el ejército se quedaba ahí adentro, el otro ejército no lo iba a atacar adentro de su campamento. Eran demasiadas pérdidas que iba a sufrir. Entonces se desplegaba y esperaba a ver si el otro salía. Y si no salía, no salía. No salía. Y tenía que el otro día, me despliego otra vez, te provoco, así, pero si el otro no sale, no va a haber batalla. Um, y luego, cuando los dos ejércitos por fin deciden la batalla, no hay grandes pérdidas cuando chocan así. Cuando uno de los dos ejércitos rompen y se retira y voltea la espalda, es cuando es perseguido y ahí hay la gran matanza. Muertos en porcentajes altísimos en comparación a las guerras modernas, en donde si muere el 5% de un ejército es una tragedia. Ahí moría el 15, el 20% en una batalla así, el 30%. En este caso murieron más, murieron como el 80% de los romanos. Porque en lugar que suceder eso, lograron que fueron completamente rodeados y de la presión murieron de la estampida prácticamente. Hay escenas que ahorita vamos a leer. Así es como terminó. Cuando se dieron cuenta de que este era el éxito de la batalla, entonces le dice, le dice el cónsul a uno, dice, vete, huye, y dile, ve a decirle a los senadores que fortifiquen la ciudad. Le dice, nuntia publique patribus urbem romanam muniant, ac priusquam victor hostis advenit, praesidis firment, que antes de que llegue, que construyen y que se preparen a recibir, porque ellos obviamente se imaginaban después de esa derrota, ya no hay otro ejército, ya no hay más, estos van directamente a Roma y es el fin. Al cónsul que estaba en el campo lo cubrieron de dardos sin saber de quién se trataba. Y luego los romanos que logran escapar, huyen a los dos campamentos, porque habían formado un campamento grande y un campamento chiquito. Entonces, algunos 7.000 hombres, 7.000 hombres al campamento menor, 10.000 al campamento mayor, y algunos otros lograron huir por los campos a unos poblados cercanos. Uno de los dos cónsul Alter, huyó a otra ciudad con algunos jinetes, 50 jinetes. Entonces dice, según cuentan, fueron muertos 45.500 soldados de a pie y 2.700 de a caballo. Todo entre romanos y aliados. Aliados, no enemigos. Entre los cuales 2 cuestores, 29 tribunos militares, ex cónsules, ex pretores, ex édiles, 80 senadores. Todos que habían ido a senadores hasta de 50 años. Los últimos recursos de Roma prácticamente. Y según dicen, fueron capturados en aquella batalla 3.000 hombres y 1.500 de caballeros, que como siempre, por los cuales se hizo esta distinción. Los romanos se pedían rescate y a los que eran aliados de los romanos se decía, pásate de nuestro bando. Entonces sucede que los que están en uno de los dos campamentos, siempre el día de la batalla, ¿no? Imagínense ya en la noche, digamos, ¿no? Mandan a unos emisarios a los del otro campamento para decirle, salgan ustedes de su campamento, vengan hasta nosotros y luego juntos salimos, en formación de cuño salimos y huimos. Los del campamento, lo otro dice, ¿por qué no vienen ustedes, no, hasta acá? O sea, que no tenían jefe, estaban completamente en el caos, ¿no? Entonces, uno de ellos, no me acuerdo quién era, Publio Sempronio Tuditano, me acuerdo que era uno de los militares, dice, bueno, vamos, ¿quién me siga?
que me sigan los buenos, ¿no? Entonces logran salir, unos cuantos los siguen, en formación de cuña, logran llegar al otro campamento, ahí se le unen otros y logran huir, romper las filas enemigas y huir a las ciudades cercanas. Es una parte importante este detalle porque luego lo encontraremos más adelante. Aquí es bonita la escena, dice. eh, Dicho esto, desenvaina la espada y formada la cuña avanza por entre los enemigos, ¿no? Y luego le disparaban de un lado, entonces mueven el escudo del otro, total que logran huir. Y dice que esto era todo este comportamiento causado por la impulsividad de los individuos más que por un plan o por órdenes de alguien, ¿no? Del otro lado, Aníbal festejando y uno de sus generales dijo, vamos directamente a Roma ahora mismo. Y Aníbal no quiso ir, quiso como siempre manejar la victoria con ¿no? El botín, el pillaje, prisioneros y todo eso. Es famosa esta frase del vincere esquis Hannibal, victoria utinesquis. O sea, sabes vencer, pero no sabes aprovechar la victoria. Y dice Tito Livio, hay bastantes razones para creer que ese día de retraso fue la salvación de Roma y de su imperio. Postero die, el día siguiente, ubi primum inluxit, cuando amaneció, ad spolia legenda foedamque etiam hostibus spectandam stragem insistud. Dice, el día siguiente, los que fueron a la imagen del campo, del resto del campo de batalla, dice, fue tan horrible espectáculo, incluso para un enemigo que acababa de vencer, ¿verdad? Ganar la batalla. Yacían tantos miles de romanos de infantería y caballería indistintamente, tal como los lances de la lucha o de la huida los había agrupado. Había algunos que se incorporaban en ese momento, ensangrentados, en medio de la carnicería, y a los que se habían despertado por el recrudecer de sus heridas, ¿no? Se habían heridos y luego quedados ahí heridos, cansados, llega la noche, se duermen, y luego se despiertan con malheridos, ¿no? Y estos fueron obviamente matados todos. Y luego hay el punto 7, estamos hablando del libro, 20, es el libro 22 de Urbe Condita. Del libro 22, capítulo 51, el párrafo 7, 8 y 9, no lo voy a leer porque es horroroso, horroroso, horroroso. Si tienen morbo, mucho que le gusta el morbo, la cosa de tipo Tarantino, estas cosas a mí no me gustan. Si tienen esta curiosidad, vayan a leerlo, repito eso, capítulo 52, 22, párrafo 7, 8 y 9, aquí lo puse en otro color, porque son escenas no infernales, no infernales, peor, peor, lo que encontraron ahí. Frente a esta derrota, ¿qué sucede? Sucede que entre los que se habían refugiado en una de estas dos ciudades pequeñas que estaba ahí cerca, había uno de la familia de Escipión, Publio Cornelio Escipión, el cual luego sería el gran ganador de la guerra. Fue el que luego, después de 20 años, lograría ganar la guerra. En este caso era un chavito, 19 años tenía. Entonces, los que se unen ahí reconocen en él como, obviamente, uno de una familia ilustre y lo nombran él y otros al mando. Pero sucede que del otro lado, siempre en el mismo campamento, había otro grupo, algunos jóvenes de la nobleza, un tal Lucio Cecilio Metello, de una familia noble, dice que estaban pensando huir, estaban ya pensando ir hacia el mar, pescar, agarrar los barcos y huir de Italia, abandonar Italia. Entonces, esta noticia, cuando llega a los oídos del joven Cipión,
quedan todos sorprendidos porque dice, pues habrá que debatirlo, ¿no? Llamamos todos una asamblea para debatir esta propuesta. Y entonces el joven Scipión, negat consili rem esse, Scipio Juvenis, fatalis dux uisque belli, dice. Entonces un joven, Escipión, cuyo destino era ser el caudillo de esta guerra, dice que no es tema de consejos. Es preciso tener decisión y actuar, no deliberar. Dada la gravedad de la situación, que empuñen al instante las armas y que le sigan los que quieran que la república se salve. Que va con un grupito de otros, va a donde están los otros que estaban imaginando ya de huirse, ¿no? Entonces, y aquí es una escena estrepitosa, porque dice, emprende la marcha seguido de unos cuantos hombres hasta el alojamiento de Metello, y encontrándolo ahí reunido a los jóvenes de los que habían hablado, desenvaina la espada por encima de la cabeza de los asistentes, entra con la espada así levantada y dice, juro por mi conciencia que lo mismo que yo no abandonaré la república del pueblo romano, tampoco consentiré que la abandone a ningún otro ciudadano. Dice en latín, stricto super capita consulantium gladio, ex mei animi sententia inquit, ut ego rem publicam populi romani non deseram, neque alium civen romanum deserere patiar. Y dice, si falto el juramento, entonces que la ruina, ¿no? Toda mi familia, mi persona, mi casa, mi hacienda, etcétera, ¿no? Y luego le dice, se dirige directamente a Julio Metello y dice, a Lucio Metello, le dice, exijo que con estas mismas palabras jures tú y el resto de los presentes. El que no jure, que sepa que esta espada está desenvainada contra él. Dice, qui non juraverit in se hunc gladium strictum esse sciat, que sepa que este gladio está asido en contra de él. Obviamente todos se asustaron y ok, ya. Pero esta escena es tremenda porque este personaje aquí tenía 19 años, demostró esas agallas y luego será general absoluto del ejército y logrará ganar esta larguísima guerra. ¿Qué sucede en Roma? En Roma ni siquiera sabían lo que había pasado. Para ellos la noticia era, murieron todos. Ni siquiera sabían que habían algunos supervivientes. Dice, jamás fue tan acusado el pánico y la confusión dentro de las murallas de Roma, sin que fuera tomada la ciudad, ¿verdad? Nunquam salva urbe tantum pavoris tumultusque intra Moenia Romana fuit. Y luego, gran escritor dice, por eso me rendiré a la dificultad. Y yo, dice, no intentaré contar lo que empequeñecería al exponerlo. El guante de terciopelo, ¿verdad? O sea, ¿cómo describir eso? No quiero, pero no puedo decir, no puedo describir eso porque me da pena, ¿no? Entonces fue tanto el miedo, tanto, que ni siquiera lo describo porque si lo pongo en palabras, ¿eh? lo haría más chiquito. Entonces, muy elegante, ¿no? Esta forma de zafarse de un tema difícil. Pero entonces, ¿qué sucedía en Roma? Sucedía que pues, todos esperaban que de un momento al otro llegaría el ejército de... No, en la plaza, en el foro, dice, era ensordecedor el clamor de las mujeres que se lamentaban, porque prácticamente en cada familia tenía uno, dos, tres muertos. Las familias importantes hasta más, ¿verdad? Porque todos los hombres habían ido a la guerra. Entonces no podían, la confusión total, ¿no? Entonces deciden, las primeras decisiones es retomar el control de la ciudad. Entonces, acabar con el tumulto, la confusión de la ciudad, mantener a las matronas alejadas de los lugares públicos y obligarlas a quedarse en casa, cada quien en su casa, a reprimir las lamentaciones de las familias. Y luego, imponer el silencio en la ciudad, cuidar de que todos los que trajeran noticias fueron llevados a presencia de los pretores. ¿Sí? Para que no cundiera el pánico, ¿no? Entonces, para filtrar la información. Y que cada quien esperase en su casa, a saber
¿Qué va a pasar? Y además, centinelas en las puertas de la ciudad y que nadie salga, porque todos tienen que saber que no hay ninguna salvación, sino la de la incolumidad de toda la ciudad y de sus murallas. Porque obviamente algunas personas ya habían empezado a huir, ¿no? De Roma. Pánico total en Roma, pánico total. Y de hecho el pánico fue manifestado también con otras, ¿no? Vamos a leer lo que sucede, dice, muchos desastres bélicos, pero dice también ese año sucedió que dos vírgenes vestales, las sacerdotisas de la diosa Vesta, que eran vírgenes, se descubrió que tan vírgenes no eran, ¿no? Entonces fueron acusadas y fueron castigadas, una cosa que sucedía muy, muy raramente, cosa horrible, fueron enterradas vivas. Una se suicidó antes de que pasara, la otra la enterraron viva y el que fue acusado de relaciones con ella, que era también un sacerdote, fue azotado públicamente hasta la muerte. Y luego hicieron los sacrificios humanos, cosa que Roma no hacía. Roma y los romanos no hacían sacrificios humanos, eran rarísimos. En este caso hicieron sacrificios humanos, sacrificaron a los dioses de todo mundo, mandaron a interpretar el oráculo de Delfi en Grecia. Y luego empezaron a reclutar a todo mundo. Reclutaron a los jóvenes, los menores de edad, los que todavía llevaban la toga praetexta, o sea, los chavitos que todavía no eran maduros. No había muchas armas, entonces fueron a retirar a las armas, las armas decorativas, que las familias habían puesto ahí en honor a los ancestros. Tan mal estaban en este momento. Y luego armaron hasta esclavos. 8,000 esclavos, a los cuales fueron uno, ¿quieres ser soldado? Sí. Bueno, te libero y eres soldado. 8,000 esclavos. Los esclavos fue realmente ¿cómo puedo decir? La señal de que ya habían llegado al fondo del barril. Ya no había hombres disponibles. Y fíjese que Aníbal había propuesto, quieren sus hombres de regreso, paguen el rescate. Y aún dándose la posibilidad de rescatar a los prisioneros con un coste menor, prefirieron armar a unos esclavos, comprarlos, pagarlos y armarlos. ¿Qué sucedió con los prisioneros? Para cada soldado se le pedían 500 denarios, 500 monedas de oro. 300 por cada uno de infantería, 100 por cada esclavo. Entonces, Aníbal dijo, pues decidan, escojan entre ustedes 10 y los vamos a mandar a Roma a perorar su causa, a pedir que paguen el rescate. Entonces, estos 10 deciden cuáles y van. Hay historias diferentes, dicen que eran 10, dicen que eran más, pero es curioso lo que sucede, ¿no? Porque dice, se acordó que votaran ellos mismos y eligieran a 10 para dirigirse a Roma al Senado. Y no se les exigió en prenda más garantía que el juramento de que regresarían. ¿Sí? Y uno de estos que hizo, juró y luego salieron y dijo, un momento, se me olvidó algo. Y regresó, ¿verdad? Entonces ya regresó, dice, yo pues, ya regresé, ¿verdad? Entonces, ya cumplí con el juramento. Y cuando llegó a Roma, dijo, no, yo no, ya no regreso porque ya, ya cumplí con el juramento. En otra historia dicen que eran 10 estos caballeros que salieron y que luego dicen, no, espérate, se nos olvidó algo y regresaron y también trataron de zafarse, ¿verdad? Entonces, en el Senado llegan los delegados de los prisioneros y se le da audiencia en el Senado
no va a durar mucho la historia, otros 10 minutos y terminamos. Y ellos dicen, nosotros mm, no somos tan malos en el sentido que luchamos todo el día, toda la noche, hasta que al final dice, nos pareció que no era ningún crimen que sobreviviese algún soldado romano a la batalla de Cana después de haber muerto 50.000 hombres de nuestro ejército, ¿no? Dice, al cabo, no somos mucho peor de los que a lo mejor huyeron y que aquí están ahora como héroes, ¿verdad? Dice, pero que tampoco se pongan por encima de nosotros en mérito los que huyeron del frente de batalla, a no ser de que se trate de un premio a la ligereza de pies en la carrera. Nisi pernicitatis pedum et cursus aliquod premium est. ¿No? Hasta se permitió hacer un sarcasmo. Dice, están armando hasta los esclavos, ¿no? Páguenlo, acéptenlo de regreso. Los senadores, un senador en particular habló en contra de eso y el discurso fue, se le dio la oportunidad cuando estaba en el campamento de huir. Se le dijo, vamos, hagamos la formación de cuña y huimos. Y solo los valientes lo hicieron. Ustedes tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon, no vamos a pagar el rescate. Un verdadero romano no hubiera hecho eso. Entonces no se merecen el rescate. Y le hubiera costado menos a rescatar a estos hombres. Además, hombres experimentados. Le hubiera costado menos, pero no lo hicieron. Los romanos eran así, no lo hicieron. Este, eh, y a ver si me estoy saltando alguna cosa que había anotado aquí. El pánico, viene, el rescate, el discurso. Que luego la guerra, estamos aquí en el 146. Perdón, 216, estoy diciendo una tontería. Nel 216, batalla de Cannas, 216. La guerra terminaría en el 202. 14 años después. O sea, Aníbal se quedó en Italia casi 20 años. O sea, la guerra siguió por muchos años. Aníbal tuvo el control del sur de Italia por otros 15 años, hasta que luego el joven Scipión, ya hombre ya más grande, logró llevar la guerra en África y ganar en la batalla de Sama del 202, ganarle completamente y obligar a Aníbal a dejar Italia y regresar para defender su tierra. Luego Aníbal tuvo todavía una vida muy larga, nunca fue capturado en esta guerra por los romanos y pasó a la historia como uno de los más grandes generales de la historia, justamente porque cuántos ejércitos romanos uno tras otro, y cada vez los engañaba de forma diferente, cada vez lograba engañarlos de forma diferente. Entonces, la historia continúa, esta guerra continúa por muchos años, hay episodios muy interesantes todavía a lo largo de la guerra, por ejemplo, las medidas sensorias que hubo en Roma en el año siguiente, ya que se recupera un poco, Roma otra vez se recupera, Aníbal no se acerca hacia Roma, pero nunca ataca realmente la ciudad. Entonces, en Roma la vida otra vez sigue normal, trata de regresar un poco a la normalidad, como quiera estando en un estado de guerra, y hay medidas sensorias hacia todos los que habían huido. Por ejemplo, estos caballeros que habían fingido, ¿no? Juro, prometo regresar, y luego regresó porque se me había olvidado algo, ¿no? Entonces fueron censurados. En Roma había una figura pública, el censor, juramente, que se dedicaba a la censura. Fueron víctimas, ¿no? De ¿cómo puedo decir? La opinión pública
Tanto que algunos de ellos se suicidaron por la vergüenza. Fue tanta la presión frente a esa falta sí, no, porque dijeron, ¿cómo es posible, no? Un romano que hace un juramento, sí, y luego lo engaña, eso es tomarlo poco en serio, ¿verdad? Eso no hace un romano. Entonces, era curioso esta parte, pero no lo voy a leer porque ya es tarde. Termino también señalando otro episodio siempre de esta guerra muy, muy impresionante, que fue la toma de Siracusas, la toma de la ciudad de Siracusa, que era defendida en ese momento por las máquinas del gran genio de Arquímedes, también un episodio histórico muy famoso siempre durante esta guerra. Entonces aquí termina mi cuento. Los romanos ganarán al final, cancelarán en la tercera, porque va a haber luego una tercera guerra púnica, inútil, inútil, porque Cartagena ya después de la segunda guerra púnica había perdido prácticamente todo. Sin embargo, los romanos quisieron ensañarse, también porque insistió el famoso Catón. ¿Se acuerdan de Catón? Los que estaban estudiando conmigo, Catón el censor que era Cartago de lenda este, todo el tiempo sostenía que había que destruir a Cartagena y lo lograron. Al final, él ya estaba muerto cuando sucedió, pero su sueño de destruir Cartagena fue realizado en la Tercera Guerra Púnica. Se ensañaron inútilmente, destruyeron completamente la ciudad, mataron a todos, se llevaron a toda la población como esclavos. Fue veramente una vergüenza la Tercera Guerra Púnica. Pero eso era Roma en la época republicana. Ese era el espíritu romano, un ejército tras otro y siempre tenían un ejército listo para armar en cualquier momento. Tremendos. Así, la historia de Aníbal y de los romanos. Qué cosa tan impresionante, profesor. La verdad es que se queda uno asombrado de, pues sí, o sea, evidentemente, bueno, yo sabía un poco de la estrategia de Aníbal, pero qué impacto ahora que usted nos leía, pues ya a detalle, qué bárbaro. Estoy impresionada todavía. Y luego esto de arengar a al ejército, pues yo creo que era o sea, siempre se ve en las películas, pero qué maravilla que, pues sí, ahí donde ya no queda esperanza, ahí está el jefe, pues inyectando a su ejército ese honor y esa gloria que pues por algo Roma es Roma. El honor y la gloria creo que es lo que siempre se soñó como cultura y lo que se pudo llevar a cabo. Sí, Impresionante. seguramente. De hecho, estos personajes tipo Publio Cornelio Scipione el africano, este Scipión que levantó la espada, fue después, o sea, después de este episodio, fue de la guerra, fue un mito, o sea, fue como todos los romanos hablaban de él. Hasta Cicerón escribió, o quién era que escribió, que soñó, que le apareció Cipión en sueño, ¿no? Se- fue una referencia para los valores, etcétera. Terminó mal Escipione, terminó mal, porque cuando regresó después de la batalla de Sama, Catón, este mendigo conservador, lo acusó, lo acusó porque lo odiaba, porque tenía tendencias helenísticas, él había creado el círculo de los Escipiones, donde leían poesías, entonces lo odiaba Catón, y lo acusó de haberse enriquecido personalmente, una acusación en aquel entonces todavía muy grave, para la cual Escipión nunca se recobró. O sea, fue tanta la pena de ser acusado, sobre todo por Catón, que era un personaje muy especial, ¿verdad? Este, nunca se recobró, se retiró a vida privada, vida privada. Y su hija tuvo dos hijos, los famosos hermanos Gracos, Tiberio y Cayo Graco, que fueron también personajes famosísimos en la Roma del siglo que viene después. Entonces, no sé,
personajes realmente de gran espesor en aquel entonces. Incluso fue exiliado por Catón. Bueno, no fue exiliado, se autoexilió, no fue exiliado, no se llegó a tanto, porque fue reconocido inocente, porque se lo reconocían culpable, sí lo exiliaban, porque cada año el cónsul terminaba su trabajo y era juzgado. Si habías trabajado bien, bien, y si no te castigaban. Sí, entonces él fue reconocido inocente, no fue reconocido culpable. Sin embargo, la acusación era grave, la sombra, ¿no? La huella, ¿cómo se dice? La embarrada, no sé cómo decirla, la sospecha, y eso nunca él se recobró de eso. Incluso se dice que volvió a reunirse con Aníbal No es cierto. en unas Sí, pero termas. no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Scipione y Aníbal se hablaron, eso sí, antes de la batalla de Sama, si no me equivoco, antes de, no sé, en algún momento de la historia ellos parece, según alguna historia, que sí se hablaron, pero no sé esos detalles ahora. Bueno, ya son las 9:15, ya estamos un poco afuera de nuestro horario. Me da mucho gusto que fueron, aunque son 3 personas, no importa. Porque yo sabía que no iban a venir mis viejos porque ya habían escuchado toda esta historia, pero qué bueno que están ustedes 3. Y nada, pues un Muchas abrazo. gracias. Nos vemos. Gracias, Vi que, profesor. Gracias, vi Diego. que Muchas entró gente gracias. de repente, pero no sé quién era, no vi, no pude, no estaban concentrados. Había otras personas, ¿verdad? Sí, 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 Sí. entraron más personas. No. ¿Quién era? ¿No viste? No, No alcancé a ver. Guau, no alcanzamos a ver, pero pues se lo perdieron. Nos sí. vemos, pues nos vemos en 15 días. Gracias, profesor. Siempre es un placer escucharlo. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo, nos vemos. Gracias, buenas noches. Chao, Renan, nos vemos. Hasta luego.